Jóvenes, ¿cómo están? ¿Cómo van? ¿Cómo, cómo les trata la cuarentena? Espero que bien. Hoy, en la clase de dominio numérico, vamos a ver un poquito acerca de funciones cuadráticas. ¿Sí? Por favor, si me dicen si se escucha bien o no se escucha bien. Ya, empezamos. ¿Qué es una función cuadrática? Debemos empezar por ahí primero. Una función cuadrática es una función de la forma ax cuadrado más bx más c, ¿sí? Además sabemos también que su gráfica es una parábola y nuestra función cuadrática debe cumplir ciertos parámetros, que a es distinto de cero y a, b y c son elementos de los números reales, ¿sí? Entonces, si nosotros tenemos claro esto, podemos seguir con algunos ejemplitos. Me dice, si f de x es igual a 2x al cuadrado más 3x más 1, vamos a identificar primero qué es a, qué es b y qué es c. A viene siendo el 2, b viene siendo el 3 y c viene siendo el 1. ¿Sí? En el siguiente ejemplo dice que f de x es igual a 4x cuadrado menos 5x menos 2, donde a viene siendo el 4, b viene siendo menos 5 y c viene siendo menos 2. Tengamos en cuenta que una función cuadrática siempre es de esta forma. ¿Estamos? Siempre la vamos a encontrar de esta manera. Vamos a estudiar ahora su concavidad. ¿Qué es la concavidad de una parábola? La concavidad de una parábola es hacia dónde va dirigida, ya sea hacia arriba o hacia abajo. Y esta concavidad nos la da el factor A. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Seguimos. Me dice que si A es mayor a cero, o sea, positivo, la parábola tiene una concavidad o es cóncava hacia arriba. ¿Sí? O sea, se abre hacia arriba. De lo contrario, si A es menor a cero, o sea, A es negativo, la parábola se abre hacia abajo, o sea, tiene una concavidad hacia abajo. ¿Estamos claros? La primera cosa que nosotros debemos saber para reconocer o graficar o conocer la dirección de nuestra parábola es su concavidad y la reconocemos con la letra A o con el factor A. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta tal vez, jóvenes?
Listo, seguimos. El discriminante de una parábola. El discriminante de una parábola se define como delta es igual a b cuadrado menos 4ac. Ustedes recuerdan que cuando estábamos viendo un poquito de ecuaciones de segundo grado, nosotros llamamos a algo discriminante. ¿Se acuerdan de eso? Ya, ¿y qué nos decía el discriminante? Nos decía que si en el caso de las ecuaciones, si una ecuación tiene una solución igual, dos soluciones, o no tiene soluciones. ¿Sí recuerdan eso? Decíamos que si el discriminante es mayor a 0, tiene dos soluciones distintas y que son elementos de los reales. Si el discriminante es menor a 0, sus soluciones no existían. Y si el discriminante era igual a 0, sus soluciones eran iguales y pertenecían a los reales. ¿Recuerdan eso? ¿Sí? Ya. Entonces, si volvemos un poquito atrás, se fijan ustedes aquí, ¿qué tenemos? Tenemos una ecuación de segundo grado, ¿sí? Con su x al cuadrado igualada a un f de x que más adelante podremos igualar a 0. ¿Ya? Vamos a ver qué nos dice este discriminante. Dice, primer caso, si el discriminante es positivo, o sea, mayor a 0, entonces la parábola, ¿sí? Nuestro grafiquito de la parábola va a tener dos puntos intersecando al eje X. ¿Estamos claros? Si el discriminante es mayor a 0, vamos a tener dos puntos en el eje X que van a intersecar nuestra parábola. ¿Sí? ¿Ya? Siguiente. Ojo, no nos olvidemos que esto no nos dice nada si la concavidad está hacia arriba o está hacia abajo, ¿no? Por si acaso. ¿Qué pasa si el discriminante es negativo? O sea, que está en el campo de los números imaginarios. En este caso no lo vamos a tomar así. Lo vamos a tomar como que no tiene ningún punto de intersección con el eje X. ¿Sí? Nuestra parábola no va a tener ningún punto de intersección con el eje X. De nuevo repito, la concavidad de la parábola no tiene nada que ver con su discriminante. ¿Estamos? Seguimos, el último. ¿Qué pasa si el discriminante es igual a 0? Si el discriminante es igual a 0, la parábola interseca en un solo punto del eje X. ¿Sí? O sea que el eje X es tangente en un punto a nuestra parábola. ¿Estamos? Tal vez alguna pregunta. Ya, seguimos entonces. Vamos a ver un poquito acerca del eje de simetría y vértice. ¿Sí? Vamos. Primero, el eje de simetría.
el eje de simetría es una recta que pasa por el vértice de la parábola, ¿sí? Y una característica muy importante de esta línea es que es paralela al eje Y. ¿Estamos? O sea, podemos decir que este eje de simetría divide a la parábola en dos partes iguales. Que si nosotros ponemos un espejo en medio, justo en este liñita, en este eje, nosotros podemos ver una parábola completa por su reflejo. ¿Y qué es el vértice? El vértice de una parábola es su punto mínimo o su punto máximo en la curva, ¿sí? Dependiendo su concavidad, por supuesto. Entonces, si nosotros queremos conocer el vértice, es un punto, ojo, es un punto, ¿sí? Un punto con coordenadas tanto en X como en Y. ¿Estamos claros? Y si nosotros queremos conocer el eje de simetría, ¿cómo lo conocemos? Fácil, trazando una línea paralela al eje X. Por supuesto también que va a tener un punto, ¿no? Una coordenada. ¿Estamos? Ahora, nosotros vamos a conocer cómo obtener estos ejes de simetría, este vértice y demás cosas. Dice, si nosotros tenemos una parábola cualquiera, f de x, ¿sí? Tenemos una parábola cualquiera, f de x, y es igual a ax cuadrado más bx más c, entonces, su eje de simetría en x, ¿sí? Recuerden, es menos b sobre 2a. Siempre va a cumplir esto, ¿sí? Siempre el eje de simetría va a ser x es igual a menos b sobre 2a. ¿Estamos? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Alguna duda? ¿No? Seguimos. Ahora, el vértice. ¿Cómo calculamos? Aquí atención al cálculo del vértice, que más adelante nos va a servir un poquito más para conocer, bueno, en la siguiente clase, en ejercicios, vamos a saber para qué nos sirve este vértice. El vértice va a ser igual a el eje de simetría en X, ¿sí? En X va a tener su eje de simetría. Y en Y vamos a evaluar la función. ¿Estamos? En Y vamos a evaluar la función. ¿Sí? ¿Cómo evaluamos la función? Recuerden ustedes que para evaluar una función, lo único que tengo que hacer es reemplazar el valor que me están dando, ¿sí? Este menos b sobre 2a en x. Reemplazo menos b sobre 2a en x y obtengo la coordenada en y. Por favor hagan sus preguntas si es que hay alguna.
¿Ya? Otra forma de encontrar el vértice, es utilizando la fórmula en X, la misma, la del vértice, pero en Y vamos a utilizar 4A por C menos B cuadrado sobre 4A. ¿Sí? De las dos formas del vértice sale. ¿Estamos? De las dos maneras el vértice sale. Además, ¿qué podemos nosotros obtener a partir de el vértice? Nosotros podemos obtener el mínimo o el máximo de nuestra función. ¿Sí? Repito, nosotros a partir del vértice podemos obtener las coordenadas del punto mínimo o las coordenadas del punto máximo de nuestra función. ¿Estamos? Ya. ¿Qué más podemos obtener nosotros de este punto tan importante que es el vértice? Nosotros podemos obtener algo que se llama rango. No sé si se acuerdan ustedes, que ya lo estudiamos en Introducción a Funciones. Y ustedes dirán, pero ¿cómo obtenemos de acá el rango? Muy fácil. Volvemos un poquito atrás. Aquí. El vértice, ¿no es cierto? El vértice está acá. Recuerden ustedes que el rango era todos los números en donde la función existía, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces el vértice, ¿qué me puede decir? El vértice me dice, ok, aquí está tu punto, aquí está tu mínimo en este caso. Si aquí está tu mínimo, tu rango va a ser desde el mínimo, o sea, desde mi vértice, hasta el infinito positivo, ¿no es cierto? Hacia arriba, si le ven. ¿Sí? ¿Sí estamos? Entonces, si yo tuviese una parábola hacia abajo, aquí está el vértice, su rango sería desde el vértice, puesto que aquí es un máximo, desde el vértice hacia abajo, ¿no es cierto? Hacia el infinito negativo. Entonces, este punto del vértice ha sido muy importante, ¿no es cierto? Nos dice tanto dónde está su máximo, su mínimo, y además cómo podemos encontrar el rango de la función. ¿Sí? ¿Alguna pregunta tal vez? ¿Alguna duda? Por favor, pongan en los comentarios. Listo, jóvenes. Entonces, si no hay preguntas,
Listo, jóvenes, si no hay preguntas, hasta aquí la clase. La siguiente clase vamos a hacer varios tipos de ejercicios, de gráficas de parábolas, encontrar puntos máximos, puntos mínimos, además de encontrar rangos, de encontrar dominios. ¿Sí? Estén atentos a la siguiente clase, no se lo pierdan, la siguiente clase es importante. Y estudien, tienen mucho tiempo para estudiar. Recuerden que el ingreso a la universidad es importante y su examen aún más. Listo, jóvenes, conmigo es hasta una próxima ocasión. Cuídense mucho. Hasta luego.